Hola, buenos días. Hoy voy a hablar de un instrumento que casi todos ustedes tienen en casa, que son los contadores de agua. Es un instrumento que tiene este aspecto y voy a comentar pues, qué características tiene, qué legislación le aplica, etc. Voy a hablar de cuáles son los más corrientes y los que se están instalando actualmente. Hay otros más antiguos que no voy a mencionar. Estos son los más modernos, los que se están instalando ahora, empezando por las grandes líneas, las tuberías superiores a 50 milímetros, que bueno, pues que la cantidad de agua que pasa por ahí merece el colocar un caudalímetro pues un poco mejor. Y voy a hablar de las leyes que le son aplicables. Estas leyes que le son aplicables no solamente es para los contadores, sino cualquier instrumento de medida que da origen a una factura o a una transacción económica. Y por último, voy a contar pues, cómo se ensayan estos contadores. Bueno, vamos a empezar por los tipos de contadores. El más corrientito, el que tenemos en casa, es este que os he traído, es un contador que llamamos de velocidad. Funciona de la siguiente forma. Al pasar el fluido por dentro del contador, esta turbinita se mueve y ese movimiento de esa turbina pues arrastra a toda la relojería. En los contadores modernos ese arrastre se produce de forma magnética, o sea, hay un acoplamiento magnético entre lo que es la turbina, que es lo que gira, y lo que es el resto de la relojería. La idea de esto es que en donde está la relojería no haya agua, sea lo que llaman de esfera seca, que no tenemos agua aquí, el agua solamente está pues en el movimiento de esa turbina. Dentro de estos de velocidad también los hay que en vez de una relojería, como se ve aquí o como se ve en este que os he traído, que es una relojería pues a base de ruedas dentadas y reductores, etcétera, lo que tienen es ya una electrónica. O sea, el movimiento de esta turbina es entendida por una electrónica y te da el valor de esta forma. El principio de medida es igual. Estos son los contadores más sencillitos, más baratos y que bueno, pues están en muchas casas actualmente. La curva típica del error de un contador es esta que se ve aquí. Entonces este contador de aquel que es mecánico, o sea el primero que hemos visto, este que tenéis aquí, la curva típica del contador es de esta forma. O sea, aquí representamos el error y aquí representamos el caudal. Entonces, el contador tiene un punto donde arranca en un determinado momento. Antes, si el agua que pasa, el flujo del agua es muy bajito, pues el contador no se entera que por ahí está pasando agua. Entonces empieza a contar a partir de un determinado momento. Tiene aquí un pequeño pico y luego permanece plano durante más o menos toda la curva hasta el final. Este contador pues puede estar funcionando pues desde este valor de 31,5 litros hora hasta 3125, o sea que ya serían 3 metros cúbicos. Esta cantidad de agua pues es el goteo que empieza a ser un pequeño chorro, es esta cantidad, y aquí ya pues es una cantidad alta, ¿no? Una manguera circulando con bastante presión, ¿no? Esto es la forma de la curva típica de error de un contador. En el contador de la siguiente figura, que es un electrónico, esta curva se puede tratar para que esta parte de aquí pues baje y se acerque más a los valores de cero, ajustándolo mediante forma electrónica. O sea, si todo es mecánico, como en el primero que hemos visto, pues la hidráulica es la que es. Si hay una electrónica, pues esa electrónica siempre puedes ajustar la hidráulica para que te dé los valores que te interesan.
Bueno, pues este es el más corriente, es un contador poco preciso y es un contador, pero un contador fiable y es un contador barato. El segundo tipo de contadores que vamos a ver son los volumétricos. Los volumétricos son contadores que se están instalando mucho ahora porque son bastante más precisos. Funciona mediante una cámara que se va llenando y vaciando según da vueltas este sensor. Si no lo encontráis en internet, es parecido a lo que era antes un motor Wankel, que es un motor que no todavía hay algunos, ¿no? Pero que es un motor Wankel, o sea que es un pistón que gira y va llenándose y vaciándose según va girando. Entonces este sistema es mucho más preciso que el anterior, porque ya no hay esa proporcionalidad entre la velocidad de una turbina, sino realmente es el agua que está pasando, está contando el agua que está pasando, ¿no? Siempre hago el mismo símil, es como si llenaras una botella pues a cacitos, ¿no? Pues un cacito, dos cacitos, pues aquí igual, ¿no? Entonces este es el que se está instalando actualmente. Este es uno de material compuesto, es un tipo de plástico, ¿no? Este es el típico contador metálico, bueno, pues esto es un latón, y este es un contador también de plástico, pero con una característica especial que es digital. O sea, es lo mismo que veíamos con el caso de velocidad. La cámara de medida por donde circula el agua es la misma, lo que pasa es que en este caso y en este caso hay una relojería, y aquí en este caso pues lo que hay es una electrónica que te da el volumen en digital. Esta es la curva típica de un contador, volumétrico, ¿no? En la otra habíamos visto que había aquí una especie de pico, bueno, pues aquí lo que se produce es esto, ¿no? Normalmente suelen tener, estos son las tolerancias que tiene la ley, que os comentaré un poco más adelante, bueno, pues tiene un pequeño pico aquí, ¿no? Son bastante más fiables y son bastante nobles con el usuario. Vamos a ver, el contador de turbina, el que hemos visto al principio, si en la turbina o dentro de la cámara, aquí, pues coge deposiciones calcáreas o cualquier cosa, se modifica la geometría de la turbina y el contador empieza a medir mal. Aquí no. Aquí realmente como mide de esa forma, pues a cacito, como he dicho antes, pues es bastante más fiable. Lo que puede pasar es que bueno, pues que en todo caso pues que mida de menos y se desgasta, ¿no? Pero nunca tiende a medir de más. Bueno, por último, están los contadores estáticos, que son los ultrasónicos. Estos son los que no tienen partes móviles dentro. Hemos visto que tanto los de turbina como los volumétricos, pues se está moviendo algo, ¿no? Una turbinita o un pistón o lo que sea. Aquí no. Aquí lo que tenemos son dos sensores, en este caso, y otros dos sensores aquí. Entonces esto funciona por ultrasonidos. El agua va circulando aquí y entonces este sensor envía una onda ultrasónica a este y luego este se la envía a este. Entonces el tiempo que tarda en ir de aquí a aquí, como va a favor del agua, es menor que el que tarda de ir de aquí a aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Pues que esa diferencia de tiempos es proporcional al caudal que está circulando por aquí. Con lo cual ya tienes la velocidad, con lo cual ya tienes la medida y ya tienes el valor. Entonces la ventaja que tienen estos caudalímetros es que bueno, pues no tienen partes móviles, con lo cual pues bueno, no introduce una pérdida de carga. Son bastante precisos, los fabricantes han investigado mucho sobre este tema, le ponen varios sensores, en este caso este contador tiene dos, hay otros casos, si el contador es más grande pueden tener 3 o 4, tienen varios sensores, con lo cual hacen un promedio bastante bueno del caudal que está pasando por aquí. Luego además tienen aquí unos sistemas de estabilización de flujo que les hacen bastante fiables, hacen que tengan unas medidas bastante fiables y una precisión muy alta. Aquí tenéis un ejemplo de uno instalado, entonces lo he puesto así a propósito, ¿no? Para que veáis que no le afectan
que tenga un codo justo antes del contador. El contador no le afecta una disposición de este tipo. Entonces, claro, el problema es que son mucho más caros. Entonces, pues se utilizan, pues actualmente se están empezando a utilizar, pues ya para tuberías grandes, tuberías superiores a 50, incluso superiores a 80, son el campo de aplicación de estos contadores. Aunque cada vez la tecnología va siendo más barata y por lo tanto, pues están empezando a abrirse un hueco en los contadores más pequeños. Y luego tienen la ventaja que comenté anteriormente, es que son más precisos. Entonces, pues el agua es un bien estratégico y por lo tanto, pues hay que cuidar mucho la medida de ese agua, ¿no? Luego se están empezando a meter estos también en caudales más pequeños. Luego, por último, voy a comentar estos, aunque ya te digo, para mí es un mundo a extinguir, que son los Wallman. Los Wallman son los contadores que se utilizaban antes para grandes diámetros. Entonces, esto es un Wallman y esto es un Wallman que le hemos quitado la tapa para que lo veáis. El flujo va en esta dirección. Y entonces lo que se mueve es esta turbinita, es parecido al otro, pero que en este caso la turbina es axial a lo que es el movimiento, ¿no? Entonces esta turbina se mueve y al moverse esa turbina, pues hay aquí un tornillo sin fin que transmite ese movimiento a la relojería del contador que está aquí. Les afecta mucho lo que coloques delante del contador, o sea, la disposición esa que hemos visto en el contador ultrasónico no la podríamos hacer en un Wallman, son bastante menos precisos y por lo tanto, pues hombre, su aplicación en este momento todavía se ven en sitios donde necesitas un contador, pero se usa poco, como por ejemplo en una toma de incendios, a ser posible no se usa nunca, o cuando el agua es muy barata y son grandes diámetros, o más barata, como por ejemplo puede ser en contadores de riego, la tecnología de riego lo sigue utilizando, aunque yo insisto que van a ser desplazados por los otros, por los ultrasónicos. Bueno, pasamos a contar brevemente las leyes. Esto es lo que hemos llamado siempre metrología legal, aunque bueno, pues es una palabra que no nos gusta mucho usar, ¿no? Entonces, es la metrología donde la medida da lugar a una transacción económica o da lugar a un factor de seguridad. Como por ejemplo, para poner ejemplos que no sean contadores, pues un contador es un ejemplo, desde luego, pues un taxímetro. La medida de una distancia pues da lugar a una transacción económica, que es lo que te cobra el taxi. O seguridad, o sea, la medida de la presión de inflado de los neumáticos es una medida de seguridad. Si la presión de inflado está mal, es un problema de seguridad. Entonces, todo aquello que aplica estas dos cosas es lo que le es aplicable todo este cuerpo legal. Entonces, todo este cuerpo legal se basa en una ley, que es la ley de metrología, que es la ley esta que veis aquí, 32 de 2014, que es del 22 de diciembre. Yo siempre digo que es el regalo del rey Felipe VI a los metrólogos, porque el regalo de Navidad fue de las primeras leyes que firmó, y la firmó justo antes de Navidad. Esto también tenemos una directiva europea. Esta la directiva es esta directiva, viene de una directiva anterior, pero que dice prácticamente cosas muy parecidas, que es lo que la llamábamos todos directiva MIT. Esta es una directiva del 2014, que se transpone a la legislación española mediante un Real Decreto, que es el Real Decreto este que veis aquí, que transpone esa directiva. Todo este cuerpo legal, insisto, no solamente trata los contadores de agua, sino trata cualquier instrumento de metrología legal. ¿De acuerdo? Bueno, y luego hay dos normas. Una norma que es una norma europea, que es la 4064, que bueno, en la legislación europea ya se sabe que para cumplir el mejor camino, el camino más fácil de cumplir una directiva es una norma europea.
no es obligatorio, pero es el camino más fácil de cumplir la directiva, que sí que es obligatoria. Entonces esta es la directiva de, bueno, esta es la directiva de los contadores de estos instrumentos y esta es la norma europea. Bueno, pues esto es lo que teníamos hasta febrero, y en febrero ha salido, a final de febrero, ha salido una orden ministerial, que es una ITC, donde desarrolla con más detalle los instrumentos de medida. Aquí una de las novedades importantes en el aspecto de los contadores es que se les da una duración máxima del contador. O sea, el contador no hay que verificarlo periódicamente, pero no lo puedes tener instalado más de 12 años. Esta orden ministerial hace referencia a una norma, la de la Organización Internacional de Metrología Legal, que es la R49, que es prácticamente idéntica a esta norma, a la norma europea, ¿de acuerdo? O sea, tenemos aquí dos normas, bueno, una norma y una recomendación, que son prácticamente iguales, ¿no? Lo que pasa es que, curiosamente, a la que hace referencia la orden ministerial es a esta, no a esta. Bueno, el resumen de esto es que los contadores tienen dos parámetros característicos, que es el caudal permanente, que sería un poco como el caudal de diseño, y lo que es el ratio. Y de esto salen todos los demás. Entonces, un contador tiene un error máximo tolerado del 2%. Y un contador es mejor que otro si tiene un ratio más alto. Y que tenga un ratio más alto quiere decir que arranca antes. O sea, tiene un caudal mínimo más bajito. O sea, si tú tienes un ratio de 100, pues tiene un caudal Q1 más alto que si tienes un ratio de 200, con lo cual el contador arrancaría un poquito antes, o sea, empezaría a medir un poquito antes. Y esto es el caudal, este caudal 3 es el caudal permanente, que se llaman, es el caudal que tiene que funcionar el contador durante mucho tiempo, durante toda su vida. Y el caudal 4 es el caudal máximo, que es el caudal que puede funcionar el contador, pero no de forma permanente, que sería el caudal máximo que puede llegar. Y hay un caudal Q2, que es el caudal donde el error tolerado pasa del 2, sube al 5%. O sea, en este tramito, desde Q2 a Q1, la norma, la ley te dice que el contador se puede equivocar el 5%. Bueno, esto es lo más importante en esta norma en cuanto a contadores. Vale, esto es las formas que tiene el fabricante de poner el contador en el mercado. Lo que los fabricantes eligen es un examen de tipo. Este examen de tipo lo hace un organismo notificado, que un organismo notificado, según las leyes que hemos visto antes, es un organismo acreditado por ENAC, por la Entidad Nacional de Acreditación, más que recibe una notificación de la autoridad competente. O sea, la autoridad competente, tú solicitas, yo estoy acreditado por ENAC para hacer esto, notifícame para que pueda hacer contadores dentro de este esquema. Pues te notifica y entonces esta entidad haría este examen de tipo y luego un control de fabricación. Un control de fabricación que también está supervisada por ese organismo notificado. Y pasamos por último a ver cómo se calibra o cómo se ensaya, perdón, un contador, cómo se comprueba un contador, funciona bien o mal. Pues el contador mide volumen, pues como sabemos todos, pues comparamos el volumen del contador con el volumen de una vasija patrón o el equivalente a masa que pesas con una balanza. Así es como se ensaya, perdón, un contador. Se le hace pasar agua, ese agua va a la vasija y se pesa en la balanza. Esto es un sistema u otro, los dos no es necesario que las tengan, ¿no? Entonces, bueno, pues se compara el volumen que has medido aquí con el volumen que ha ido en el contador, y eso es el error que tiene el contador. Y por último, este sería un equipo de ensayo de contadores,
Aquí tenemos los depósitos que van apoyados en estas balanzas está aquí en lo que es el indicador de las balanzas, donde te dice el peso que ha pasado. Estos son unos caudalímetros que te marcan el caudal del ensayo, y aquí colocarías los contadores que quieres ensayar. Entonces, bueno, pues esto lo que hace el ensayo es, bueno, pues el agua entra por aquí, pasa por los contadores, luego pasa por estos caudalímetros y por este sistema de regulación para acabar en la balanza, ¿de acuerdo? Y se compararía lo que mide el equivalente a volumen que has pesado en la balanza con lo que ha pasado por el contador, y la diferencia es el error del contador. Pues nada más, muchísimas gracias.